de los contenidos sobre la administración de medicamentos, porque recuerden que todo ese contenido, más lo que vimos al inicio, va a incluirse en el examen y todos estos contenidos que vamos a ver en adelante. Como les dije la semana pasada, solo nos faltan dos temas. Este tema que son todas las otras vías de administración y además lo que es transfusión sanguínea, que eso lo vamos a ver está programado para la próxima semana. Entonces, mientras tanto, pues vamos a comenzar. Si no tienen alguna pregunta, ustedes me hacen saber ahorita y seguimos, podemos seguir. Si no tienen preguntas. Si no me escuchan, me avisan. Me gustaría saber ahorita si me están escuchando. Solo uno que me responda, porfa. Ok. ¿Y están viendo la imagen? Ok. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Miren, son variadas las formas de administración de medicamentos que se han utilizado a través de los años, se han ido mejorando. Y pues unas son más efectivas que la otra y otras pues el objetivo de esta de esta administración de medicamentos es tener efectos locales, no de una manera sistémica como es el caso la administración de medicamentos por vía intravenosa o intradérmica o cualquiera de las demás. Estos tienen efectos locales en el sitio donde se va a administrar, por eso es que son bien específicos. Si son gotitas óticas, o sea, que van por la vía del oído, entonces, pues localmente van a hacer su efecto y no tiene efecto para ambos oídos, sino que para el oído, obviamente, que se le aplicó el medicamento. Igual para en la ventilación nasal, igual en todo, pues es la misma tónica. La otra cosa importante que ustedes tienen que recordar con esta vía de administración es que también se pueden utilizar de forma cotidiana, pues el paciente generalmente lo logra hacer en su casa. Entonces esto nos crea cierta ventaja y desventaja a la vez porque el paciente cuando llega a las unidades hospitalarias, está hospitalizado, el paciente quiere administrarlo él. Entonces, para los mejores controles, pues obviamente si está hospitalizado, lo ideal es que lo haga la enfermera o el enfermero que está de turno. Entonces, esas son algunas de las variantes o algunas de las condiciones que se deben de tomar en consideración al momento de la administración de estas vías. Solo les recuerdo, vimos que teníamos esta vía, este es un resumen, me lo encontré por ahí en esto que estaba revisando, en un blog, y me pareció bastante acertado. Aquí tenemos las vías orales, que son oral y sublingual, que van por la boca, una por debajo de la lengua y uno que tiene que ir por la cavidad. O sea, estos son los enterales. Tenemos la vía parenteral, que es la que vimos las semanas anteriores, intradérmica, subcutánea, muscular, intravenosa, y lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la vía tópica. Puede ser inhalada, puede ser dérmica a través de la piel o instilaciones e irrigaciones. Quiero decirle que por todas estas vías puede ser o instilar o irrigar. Cada una de ellas, pues obviamente va a tener su propio objetivo. El objetivo, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, irrigar el ojo, que sacar todas esas, algunos ¿cómo se llama? Algunos, ¿cómo se llama? Unos contenidos microscópicos, pues que a simple vista no lo podemos observar, pero el paciente refiere molestia y entonces hay que irrigarlo con solución salina para hacer como un lavado. A eso se refieren las irrigaciones. Pero en general lo que solemos hacer son instilaciones. Entonces, las inhalaciones, por ejemplo, las inhalaciones es un método que se ha venido utilizando en los nebulizadores. Hay nebulizadores de uso personal como este que vemos acá, o hay nebulizadores que son unos grandes aparatos, pues como aquí en Nicaragua utilizamos unos aparatos que son enormes, pues, y entonces se le pone un conector, después se le pone la mascarita al paciente
y donde va la mascarita, ahí tiene un recipiente como este que se van a mezclar las soluciones. Entonces, un frasquito acá, te dice el médico 2.5 cc de salino, de solución salina, de suero fisiológico, más 0.5 de atroben, de salbutamol, lo que él recomiende, o sea, el fármaco en sí. Entonces, eso lo que hace es hacer esa transferir esa máquina lo hace que se transforme en micropartículas. Entonces se ve como en forma de gas, es un mito, que ese es el que trata al final el problema. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que hay dos tipos de nebulizador. Uno que es de una fina pulverización que hace esta neblina o vaho, o de medicamento, ¿verdad? O humedad al paciente. Pero también están las nebulizaciones con atomizador y con aerosolización, que pudiera ser este. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Para qué sirve todo? ¿Cuál es el objetivo de estos atomizadores o estos inhaladores? El principal objetivo es tratar de, con esas gotículas, esas micropartículas llegan hasta los alvéolos pulmonares y eso hace que se dilaten. Ese es el objetivo si son broncodilatadores. Entonces, el paciente obviamente refiere mejoría una vez que es inhalado. Ahora, estos inhaladores, estos inhaladores, en el caso de la atomización, como son estos atomizadores, es un dispositivo que produce esas gotitas más grandes para su inhalación. Ahí en esta aerosolización las gotitas se suspenden en un gas como el oxígeno, que ya les dije anteriormente. Y cuando menor sean las gotículas, más pueden inhalarse por la vía respiratoria. Este es un principio de las inhalaciones. Cuando un medicamento está diseñado para la mucosa nasal, se inhala a través de la nariz, como yo les decía, que es en el caso de las nebulizaciones, porque esto no se hace a través de la nariz. Se pone el dispositivo, este dispositivo en la boca, se hacen los dos puffs, se presiona esta parte de acá, que se llama, ¿verdad? Hacer un puff, 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 o sea, presionarlo, y cada una de esas presión, el médico lo va a indicar como dos puffs, dos disparos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este dispositivo, bueno, cuando va a la tráquea, pues los bronquios. Entonces, ¿qué pasa? Este medicamento que se dispara acá va destinado a la tráquea, los bronquios, los pulmones. Y ya vemos, y ya les expliqué que va a través de la boca. Ahora, si los niños son pequeños, ¿verdad? Entonces, él no puede hacer, la recomendación es que cuando el paciente tenga esto en la boca y va a hacer los disparos, va a ser un suspiro corto. Va a ser meter aire, mete el aire y hace el siguiente disparo. Eso lo hacemos los adultos porque tenemos esa coordinación, pero en el caso de los niños no. Entonces se utilizan estos espaciadores, en este caso, este es el nombre comercial, pero aquí son, dije espaciadores, este es el nombre aerochamber, el nombre comercial. Entonces, esto que ven acá es la boquilla, se coloca justamente esta boquilla que debería ser en la boca, se coloca en el dispositivo, hacen la misma función y entonces el niño lo tiene en la boca. Cuando ustedes hacen el disparo, él queda circulando acá entre lo que el niño está presionándolo, como que está mordiendo este dispositivo, entonces el medicamento está haciendo su efecto, o sea, se está transfiriendo hacia la cavidad oral del niño y así sucesivamente a todas las estructuras del aparato respiratorio. Esto es muy útil o en los ancianos, fíjense que hay estos dispositivos también para los ancianos que no pueden hacer esa inspiración entre cada uno de los disparos. Ahora, hay también, entonces, si ustedes se fijan, este es un inhalador, aquí lo ven ustedes, esta es la posición correcta, ¿sí? Acá está la boca del paciente y así está como se hace, se dispersa, ¿no? A través de las vías respiratorias el medicamento. Entonces, si ustedes ven acá,
se introduce el medicamento, aquí está el depósito, cómo se va depositando, como son microgotículas a través de la pared del sistema respiratorio. Primero por la cavidad oral, viene por la laringe, perdón, faringe, laringe, después viene hacia la tráquea, desciende hacia la tráquea, los bronquios y hacia los pulmones. ¿Ves? Y ahí es depositado. Entonces, esto es un inhalador con una válvula dosificadora y con un espaciador, tal como yo les decía. Entonces, hay nebulizadores también que se utilizan, nebulizadores de grandes volúmenes. Y aquí es lo que normalmente nosotros utilizamos en las unidades hospitalarias, porque pues lo ideal es que cada paciente que tiene un problema respiratorio, sobre todo si es asmático, que ya tenga su kit de espaciador, etcétera, porque el espaciador lo que hace es que esas microgotículas sean más efectivas, que se pueda transferir de una forma más adecuada y obviamente que pueda ser más efectivo para el paciente el ingreso. Entonces, los nebulizadores de gran volumen proporcionan ese vaho caliente o frío, depende. Se usa para tratamientos prolongados, como el que cuando tiene un paciente una traqueostomía, no sé si ustedes han visto a los pacientes que se les hace un orificio por acá, en la tráquea, en el cartílago cricoide, acá. Entonces, cuando el paciente pasa mucho tiempo hospitalizado con un tubo para que él pueda respirar, ya después de un mes ya no debe tener ese tubo acá. ¿Por qué? Porque ese tubo es un sitio de entrada de microorganismos o esos microorganismos se instauran allí y le producen un problema al paciente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Se lo cambian porque él siempre va a depender del oxígeno. Entonces, se le hace una traqueostomía y ahí se le todos los tratamientos de vía respiratoria, el oxígeno, las nebulizaciones, se le harán por ahí. A eso se refiere con traqueotomía. Entonces, también está un nebulizador transónico, que ese es uno de los últimos, de los más eficientes, porque proporciona un 100% de humedad y puede aportar esas partículas lo suficientemente pequeñas para que se puedan inhalar profundamente. Estos nebulizadores ultrasónicos, fíjense que yo pudiera decirles que he visto muy pocos aquí en Nicaragua, pero sí existen y son muy eficientes. Igual, pues los nebulizadores que utilizamos, que usualmente se utilizan en las clínicas. El inconveniente con estos nebulizadores es que usamos una mascarita aquí y entonces el familiar está nebulizando al paciente y deja que todo ese aire, que todas esas micropartículas se dispersen por acá. Si esa mascarita no es colocada correctamente, nariz y boca hasta acá, hasta la barbilla, porque eso cubre la mascarilla, el medicamento no es eficaz y entonces el familiar siempre nos dice en la consulta, no sé si alguno de ustedes ha ido a algún consultorio y ha visto cómo nebulizan a los niños, le ponen una cosa así, ¿verdad? El frasquito. Y el aire está dando por todos lados, menos en la nariz o en la boca del niño. ¿Ya? Y está ahí, se gasta energía, el medicamento se desperdicia. ¿Por qué? Porque no es eficiente esa forma de nebulización que utilizamos o que hemos adoptado. Entonces, una de las funciones de la enfermera es que este sistema sea lo más eficiente. Si eso es lo que tenemos, hombre, hay que usarlo de manera eficiente. Y por eso, pues obviamente nosotros les enseñamos cómo hacerlo. Entonces, debe contener la mascarita, si es sobre todo de niños pequeños, que la mascarita le cubra todo el rostro. Y entre más cerrado mejor es, porque se fija en la lógica que dice, ¿verdad? Que no es lógico. Lo que ustedes pueden ver acá, que entre más cerca esté, se pueden depositar ese medicamento en toda la vía respiratoria. Pero si no es eficiente en la forma de ingresar, difícilmente va a mejorar la condición respiratoria. Vayan anotando las preguntas, si tienen, ¿verdad? Tenemos esos inhaladores de dosis de medida. Este es un nebulizador de mano, es un recipiente que es presurizado, ¿verdad? El paciente lo utiliza igual que el otro dispositivo, es de uso personal
y lo utiliza con una boquilla y conecta el medicamento, el frasco del medicamento que va a usar y lo hace de forma eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace este nebulizador de mano o inhalador de dosis de medida? La fuerza con cual el aire se mueve a través del nebulizador hace que las partículas grandes de la solución medicada se rompan en partículas más finas, formando ese vaho. Y lo hace de pulverización fina, ¿verdad? Entonces, estos son muy eficientes. Aquí hay, y sobre todo, el que más lo recomienda son los pediatras, porque es de fácil uso y es súper eficiente, sobre todo a los niños que ya tienen más de 5 años, esto lo pueden utilizar y es súper genial, porque los niños pues lo utilizan bastante bien y es como menos traumático que ponerle una mascarita y etcétera. Y los espaciadores, pues que ya les dije que la función son camaritas que introducen el medicamento de las cuales la inhala el paciente, de manera que la dosis no se pierde por la expiración. O sea, si un paciente a ustedes les llega que no es eficiente esa expiración, hombre, hay que colocarle bien. Si no tenemos este tipo de dispositivos que yo les acabo de mostrar, coloquémosle bien las mascaritas, que lo vamos a nebulizar, y yo estoy segura que ese tratamiento va a ser más eficiente y más eficaz. ¿Preguntas hasta ahorita en la vía inhalatoria? Acabo de decir que todos estos dispositivos son de uso personal. Sin embargo, en los nebulizadores que nosotros utilizamos acá en Nicaragua, la mascarita es la única que se usa de forma individual. Para cada paciente una mascarita. Estas mascarillas con sus conectores hacia el nebulizador, que es un aparato más o menos como un radio así, entonces tiene solo encendido y apagado, no hay nada de ciencia, usted solo pone el conector donde corresponde y él empieza a hacer ese vapor, ese humito, ese vaho. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la recomendación principal que debe tener o que debe seguir la enfermera? Es mantener bien limpio su equipo, administrar o colocar la dosis adecuada en los frasquitos para nebulizar y garantizar que el paciente lo utilice correctamente. Ya les decía, si es a través de una mascarita, que esa mascarita esté bien adosada, así como nos estamos poniendo las mascarillas faciales. No es debajo de la nariz, no es a la orilla de la boca, ¿verdad? Entonces, es que cura la nariz y la boca, que el paciente pueda respirar. El paciente va a sentir mejoría una vez que recibe ese tratamiento. Entonces, esa es la responsabilidad de la enfermería en la atención de este tipo de pacientes o para la administración de este tipo de medicamentos. Entonces, si no hay pregunta, paso a la siguiente vía. La vía tópica, entonces, la vía tópica es todo medicamento que se aplique en la piel o las mucosas o en las zonas como el ojo, el conducto auditivo, la nariz, la vagina y el recto. Estas son, los medicamentos en la piel, ¿verdad? El ojo, el oído y la nariz, además de la vagina, además de la vía rectal. Esos son mucosa vaginal y mucosa rectal. Ahora, la mayoría de estas aplicaciones tópicas usadas como tratamiento no se absorben bien o completamente ni de una forma predecible cuando se aplican sobre la piel intacta. Quiere decir que estos tienen mayor efectividad cuando la piel o la mucosa está, ¿cómo se llama?, alterada o tiene algún tipo de lesión. Porque en la piel que está sana, pues la piel sirve de barrera natural para la difusión de los fármacos. Entonces, esto lo tienen que tomar en consideración, cuál es el mecanismo de absorción. Acuérdense de las capas de la piel.
Yo siempre los mando o los remonto o los envío a estudiar la anatomía y la fisiología, las capas de la piel, cómo se absorbe, cómo se transfiere ese tipo de fármaco. Entonces, hay un tipo de particular de sistema de administración de vía tópica, además de las cremas, y es los parches transdérmicos. Estos parches transdérmicos en la actualidad han tenido bastante, siempre se han usado, pero los parches transdérmicos han venido evolucionando en la mayoría de los, a través de los años, y pues los medicamentos que se utilizan para tratar esto son la nitroglicerina, que es para el corazón, para bajar la presión arterial, parches de nitroglicerina. Estos tienen una liberación que ya se los voy a explicar, que es más lenta. Hay parches de estrógeno, o sea, anticonceptivo, y de nicotina para los pacientes que quieren dejar de fumar. Entonces, la velocidad como primer vía tópica, forma tópica de administrar medicamentos, que es el parche dermatológico. Aquí la velocidad del fármaco está controlado y varía con cada producto. O sea, hay unos que son de 12 horas, hay unos que son de 12 horas a una semana, que lo que garantiza este parche es que se va liberando a través, pues obviamente de la piel, pero de forma lenta. ¿Ya? Estos parches, el papel de la enfermera, dirán ustedes, pero ¿qué tiene de especial un tratamiento con esto? Claro que tiene una forma especial. Fíjense bien que debe andar con guantes, se debe evitar la zona de donde haya mucho vello, ¿verdad? Tiene que estar limpia y que evitar una zona donde haya menos movimiento. Entonces, si se lo pongo acá, por ejemplo, en este pliegue del hombro, entonces ahí se va a arrugar. ¿Ya? Entonces, quiere decir que, que se va a arrugar y él no se va a poder liberar. Ahora, si utilizamos el abdomen, por ejemplo, ahí nos sentamos y si tenemos esos rollitos, pues ahí también se va a arrugar. Entonces, también puede aplicarse en un lateral, en los laterales acá del dorso, ¿verdad? Y funcionan bastante, o puede ser en la parte inferior de la espalda o las nalgas, o lo que nosotros, pues, obviamente se llama nalgas o glúteos, ¿ya? Ahora, los parches no deben aplicarse en las zonas con cortes, quemaduras, abrasiones, chollones, pues como le decimos nosotros. Sí, ni en partes distales de las extremidades, por ejemplo, en los antebrazos. ¿Por qué en los antebrazos no? Porque si nos lavamos las manos, por ejemplo, nos salpicamos y entonces el adhesivo se va alterando. Entonces, lo ideal es que no tenga contacto, o sea, lo ideal es que no sea en los antebrazos. Si es probable que haya mucho vello, porque el paciente tiene mucho vello, entonces el pelo va a interferir con la adhesión o la retirada del parche. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como enfermera antes de colocar el parche? Rasurarlo. Si no hay un sitio donde no tenga vello, ¿verdad? Antes de su aplicación. Así evitará que el adhesivo se retire o se le caiga cuando el paciente está descansando o haciendo algún otro tipo de actividad. Ahora, hay preparados cutáneos, por ejemplo, tópicos como las pomadas, las pastas, las cremas, las lociones, los polvos, algunas son pulverizaciones y los parches. Esas son toditos preparados que son directamente para la piel. Entonces, antes de aplicar cualquier preparado dermatológico, se debe limpiar primero la zona con agua y jabón y secarla con un golpeteo suave, o sea, como decimos, como que vamos a hacer chuponcitos, le damos golpecitos suaves para que pueda secarla bien, porque acuérdense que la piel puede ser un tratamiento porque tiene una urticaria y eso le duele al paciente. Ustedes han visto a los pacientes que tienen enrojecida la piel como rojita, entonces le querés aplicar algún tipo de ungüento y al tacto eso le va a doler mucho. Entonces hay que primero limpiarla y secarla bien y
Obviamente, la enfermera debe ponerse los guantes siempre que administre estas aplicaciones cutáneas y usar siempre la asepsia quirúrgica cuando haya una herida abierta. O sea, para todos los efectos siempre se tiene que utilizar guantes. Ahora, si la herida alrededor, por ejemplo, es una quemadura y vamos a aplicar el tratamiento que es la sulfadiazina de plata, vamos a imaginarnos que aquí está esta zona quemada. Yo no puedo ponerme un guante descartable o utilizar el mismo que estoy usando para todo. Es un guante que me lavé las manos, me coloqué correctamente los guantes de forma estéril, porque la herida, la quemadura se consideran estériles. Entonces, con mi guante estéril sí puedo administrar el medicamento, ¿sí? Aplicar el medicamento. Ahora, no es cierto que con estos deditos que ustedes ven acá en esta mano, ¿verdad? Voy a ir a introducirlo al recipiente donde está la sulfadiazina de plata. Eso no se hace. Se utiliza un aplicador o una espátula de madera que alguien se la tiene que pasar, colocarla en la superficie del guante y la enfermera hacer la aplicación. Pero no puede hacer que va a tocar el frasco y después va a aplicarlo a la piel. Eso no debe ocurrir. Entonces, acá ustedes ven el procedimiento, aquí están las acciones y aquí, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Se colocan los guantes, se limpia la superficie de la piel con jabón y agua si está indicado y se seca minuciosamente. Después comparamos el medicamento con el registro en la hoja de tratamiento, o sea, verificamos con la tarjeta de medicamento y verificamos si ese es el medicamento que tiene prescrito nuestro paciente. Entonces, vamos a exprimir el fármaco si es en tubo o lo sacamos de un tarro, de un recipiente con un bajalengua, con una espátula. Entonces venimos con ese bajalengua, esparcimos la cantidad reducida sobre el fármaco, sobre la superficie de la piel, siguiendo la dirección de los folículos pilosos, o sea, nunca en contra de los vellitos. Utilizamos los dedos o el bajalengua para aplicar la pomada. Si utilizamos el bajalengua para aplicar la pomada, está genial, no hay ningún inconveniente. Pero ese bajalengua lo tenemos que descartar una vez que se aplicó la pomada o el ungüento, ¿sí? Y después, pues dejamos cubierta la superficie de la piel con un apósito si es necesario o si está indicado. En el caso de las quemaduras se deja descubierto o se coloca una gasa vaselinada. ¿Por qué? Porque así aseguramos que el fármaco no se quite, no se retire por fricción cuando el paciente se acuesta o cuando realice sus actividades cotidianas. Preguntas. Si tienen alguna, me detienen. Bueno, aquí quiero decirles algo importante con todo esto. Esta administración. Los equipos para la aplicación de las pomadas, todas las instalaciones están, son gasas, torundas de algodón, son el bajalengua y el medicamento, que es lo más importante, y verificar que sea el medicamento específico. Entonces, ahí vamos con la vía oftálmica. En la vía oftálmica, como ustedes pueden ver, es la administración del medicamento por la vía, en lo que es la cavidad, en el ojo, pues, ¿ya? El objetivo de esto es proporcionar la medicación ocular que el cliente o el paciente requiere para tratar una infección o por otro motivo, tal como les expliqué. Por ejemplo, para dilatar la pupila, que necesita el médico que esa pupila esté más grande para poder hacerle un fondo de ojo, un examen especial que se les hace a los pacientes cuando quiere observar o medir la presión de los vasos oculares, etc. Pero también se sirve para irrigar. Y la irrigación en el ojo el objetivo es limpiar el ojo de materiales extraños o nocivos, o de secreciones excesivas o para la preparación de una cirugía. Entonces acá
en vez de este goterito, utilizáramos una jeringa con solución salina y se le inyecta, por así decirlo, sin la aguja, obviamente, se le pasa una cantidad importante de solución a través de forma continua en el ojo. También para la administración de medicamentos por vía oftálmica. Así es que son 2 gotas en cada ojo o en un ojo. Entonces acá vienen ustedes, siempre antes de, acá está hasta el número 4, porque ya sabemos que el primer paso, en todas las que ustedes van a ver de aquí en adelante, todos los procedimientos, los 4 primeros pasos es lavarse las manos, preparar el equipo necesario, explicarle al paciente, ese es el número 3, el procedimiento que se le va a realizar. Y una vez que ya estamos en el paso 3, iniciamos acá con el número 4. Colocamos los guantes, le inclinamos ligeramente la cabeza al paciente hacia atrás, ¿verdad? Y le pedimos que mire hacia arriba, miren bien, hacia arriba. Se llena así el gotero, ¿verdad? Con se le aplican las gotas, ¿verdad? Con la cantidad prescrita, ¿verdad? Si es un ungüento, como yo no sé si ustedes conocieron la terramicina, que es así como un tubito de metal pequeñito, y entonces se le aplica de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, le proporcionamos siempre un pañuelo al paciente porque él va para limpiar el exceso, ¿verdad? Entonces le proporcionamos o lo secamos nosotros tal como aparece acá en la imagen. ¿Ya? El gotero o el aplicador, miren, a 1 a 4 centímetros por encima del globo ocular. Nunca ninguno de los irrigadores, de los instiladores, tanto para el ojo, el oído y la nariz, deben entrar en contacto con la estructura, con el ojo, con la nariz, o sea, no deben tocar la piel. Entonces, se sujeta bien el gotero y acá, esto que ustedes ven acá, se expone el saco conjuntival inferior tirando la mejilla hacia abajo. Miren, esto es bien importante. Dejan caer la gotita, 2 gotitas en el centro del saco conjuntival, acá, miren. Y si el paciente cierra los ojos o las gotas caen en el párpado o fuera del ojo, pues obviamente lo vuelven a hacer el procedimiento. Esto que ustedes ven aquí es por qué hacemos esto. Las gotas deben de caer en el saco conjuntival para que sea más eficaz y se pueda absorber, porque es a través de la conjuntiva que se va a absorber ese medicamento. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento para la administración de la vía oftálmica. Ya les dije, hay 2 posibilidades, que sea gotero o que sea un ungüento. Y dejamos al paciente, ¿verdad? Retiramos la gasa, ¿verdad? O el campito que le dimos para limpiarse, nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y hacemos las anotaciones correspondientes en el expediente clínico. El otro es la vía óptica. Los objetivos de estas son realmente es ablandar el cerumen de manera que pueda eliminarse fácilmente en un momento posterior. Proporcionar un tratamiento local para reducir la inflamación, destruir los microorganismos en el caso que sea una infección o las 2 cosas. Y sobre todo aliviarle el dolor al paciente que tiene el dolor de oído. Entonces, fíjense bien la colocación del paciente. Miren, está sobre su lado, acostado sobre el lado no afectado. Y fíjense cómo sostiene la oreja la enfermera. No es acá abajo que se jala la oreja. Se jala un poco hacia arriba y hacia atrás esa oreja para que el conducto auditivo pueda ser viable, o sea, pueda facilitar el paso del líquido.
Entonces, puede haber instilación óptica o irrigación del oído, que en algunos casos, en el caso de la irrigación óptica, que no la puse acá, la irrigación óptica, muchachos, es cuando le lavan el oído al paciente, ¿sí? Y entonces se utiliza para, puede ser para eliminar o ablandar ese cerumen, que haya mucha cantidad o una cantidad excesiva, o puede ser porque hay un objeto extraño en el oído, ¿sí? Ah, es que fíjese que anoche dormido, parece que me entró un animal y yo lo siento y entonces viene la enfermera. Estas son acciones en las emergencias, por ejemplo. Estas son actividades que se realizan en la emergencia. Y fíjese que hallando el animal, entonces se utiliza un otoscopio, que es un dispositivo, un equipo que se usa para observar la parte interna del oído, y una vez que vos observás que efectivamente está el objeto extraño, entonces procedes a lavar el oído. Pero esa es una técnica más especializada que ustedes la van a ver más adelante, el lavado de oído en las emergencias médicas, creo que ustedes lo ven. Entonces, acá solo lo explico, ¿verdad? Que existe esa posibilidad. Acá es la instilación, es la administración de ese medicamento para tratar tanto el dolor, la infección o la inflamación. Entonces, la primero, ya dije, reúne el equipo, buscamos el fármaco necesario, se comparan las etiquetas del fármaco, colocamos el fármaco en la bandeja y el frasco tiene que estar a temperatura corporal. Entonces, una vez que ya están listos, se colocan los guantes, colocan al paciente del lado de la oreja por la que van a tratar, ¿verdad? Se llena el gotero con la cantidad prescrita, se prepara el paciente para la instilación de medicamentos. Entonces, en los adultos, vean bien esta técnica, se eleva el pabellón de la oreja hacia arriba y hacia afuera, o sea, como que lo van a jalar hacia atrás. Esa posición permite que el fármaco penetre el conducto auditivo externo. Se instilan las gotitas, manteniendo el gotero por encima del oído. Esa posición pone recto el conducto auditivo externo. Entonces, se coloca una torunda de algodón. Una vez que colocamos las gotitas, procedemos a poner una torunda de algodón, si está indicado. Si no, pues lo dejamos en esa posición hasta que el paciente por lo menos una hora. O de 10 a 5 minutos, dice aquí que puede permanecer ahí quietecito sobre ese lado, porque para evitar que el medicamento se salga. De 5 a 10 minutos, perdón, ese es el tiempo establecido para que ya se haya absorbido. Igual nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y hacemos las anotaciones en la hoja de control de medicamentos y cumplimos y tachamos el medicamento por cumplido. Si el paciente presentara alguna alteración o refiriera a algo, pues también lo anotamos en la nota de enfermería. Ahora la instilación nasal. Acá la instilación nasal se utiliza, o el objetivo para la instilación nasal se define como la administración de medicamentos por la vía nasal, ¿no? Por los orificios nasales. Está indicado, o el objetivo de es disminuir la congestión nasal y mejorar la respiración, tratar infecciones, inflamaciones o alergias de la cavidad nasal o de los senos paranasales. Miren, ahí está el equipo y aquí está el procedimiento. Entonces, acá ya sabemos, lavamos las manos, llevamos el equipo completo, le explicamos el procedimiento al paciente y no colocamos los guantes. Si el paciente, si podemos sentar al paciente, ¿verdad?, con la cabeza inclinada hacia atrás, o se coloca en posición supina con la cabeza hacia atrás sobre una almohada. Quiere decir que la cabeza está hiperextendida. Se llena el gotero con la cantidad prescrita del fármaco
Y una vez que ya tenemos listo el gotero, entonces se coloca el gotero por fuera de los orificios nasales y se instila el número de gotas indicado. Y se repite primero en una fosa nasal y luego en la otra. Hay que explicarle al paciente que evite estornudar y que mantenga la cabeza inclinada hacia atrás durante 5 minutos. ¿Para qué debemos de mantener al paciente de esa manera? Para evitar que se escape o que salga el líquido que acabamos de administrar. Entonces, acá ven la posición de la instilación nasal, la instilación correcta, la posición de la cabeza, para que podamos irrigar estos senos etmoides y esfenoidal. Miren, ahí llegan las gotitas. Ahora, este es para instilar en los senos maxilares y frontales. Lo ponemos en la otra posición para poder aprovechar. Esto es cuando los pacientes tienen sinusitis. Recomendado en los pacientes con sinusitis. Acá tenemos la administración de medicamentos por vía vaginal. Los medicamentos por vía vaginal pueden ser o supositorio o lo que nosotros acá le decimos óvulos vaginales, o aquí se le dice óvulos vaginales, no supositorios. Los supositorios acá están como bien definidos para la vía rectal. Eso lo aclaro porque van a decir, la profesora les dijo que era supositorio, los supositorios son rectales. Sí, acá en las diversas literaturas se utiliza el término supositorio, que eso lo pueden leer ustedes en COSIAR. Y también el uso de un aplicador para instilar una crema vaginal. Entonces, el objetivo de la administración de los medicamentos por vía vaginal es tratar infecciones, eliminar flujo irritante o fétido, disminuir la inflamación, aliviar molestias vaginales. A la paciente se debe de poner, bueno, aquí va a aparecer la colocación de la paciente, ¿sí? Y hay que tratar, fíjense bien en las imágenes, este es un corte transversal, entonces acá está el orificio vaginal y se introduce. Acá arribita está el meato urinario y por abajo de esta estructura está el orificio anal. Cuidado con eso porque a veces anatómicamente no los conocen y pueden a veces confundirse. ¿Okay? Entonces hay que conocer bien esa anatomía para poder administrarlo. Entonces, si van a instilar, que en este caso es colocar el óvulo, entonces se deja al paciente en supino, con las rodillas flexionadas y las caderas como en rotación. Entonces, se colocan los guantes, solo se deja expuesta la región perineal, o sea, siempre se le da privacidad al paciente. Obviamente ya recordamos los 3 primeros pasos, lavarse la mano, llevar el equipo necesario y explicarle el procedimiento al paciente. Y empezamos con el paso 4, que es colocar al paciente en decúbito supino, se colocan los guantes, se le da privacidad al paciente dejando solo expuesta la región perineal, se saca el supositorio de la envoltura o el óvulo de la envoltura, o se llena el aplicador como de crema. Estos aplicadores son como una jeringa, funcionan como una jeringa. Ustedes lo ponen, lo conectan como en la, a ver, la crema viene como los tubos de las pastas dentales, entonces usted lo conecta, ese aplicador, lo enrosca y aspira como que fuera una jeringa hasta la dosis que va a aplicar, pues porque ahí dice 100 gramos, 100 miligramos. Ya, entonces eso viene también con medida. Se inspecciona la zona e indagar sobre molestias. Se proporcionan cuidados perineales si es necesario antes de colocar el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que limpiar la zona si es necesario, si hay secreciones, si hay mucho líquido. Entonces, obviamente, hay que limpiar la zona antes de colocar el óvulo o la crema vaginal. Se lubrica bien la punta del óvulo.
¿verdad? Separan los labios mayores para exponer el orificio vaginal y estar seguro que es el orificio vaginal. Se inserta el supositorio o el aplicador de 5 a 8 centímetros por la parte posterior de la vagina. Una vez que se introduce, se tiene que introducir, ¿verdad? O empujar con el dedo. En el caso del aplicador, pues no hay más que introducir más que el aplicador, o sea, ese aplicador es como una jeringuilla delgadita, entonces se introduce de 5 a 8 centímetros. Una vez que colocamos eso, pues se te retiran los guantes, se le indica al paciente que debe permanecer acostada durante 15 minutos para que se pueda absorber el medicamento. Y acá ven la irrigación, que es, yo les decía, instilar es colocar un medicamento, un óvulo, un supositorio, y la irrigación es introducir una solución o grandes cantidades de soluciones con el fin de lavar el área. Entonces, se hacen los 3 primeros pasos, se coloca al paciente en decúbito supino, con las caderas más elevadas que los hombros, o sea, como una posición de litotomía, se colocan los guantes, se colocar el centro impermeable debajo de las caderas. ¿Se acuerdan aquella sábana que yo les decía cuando vimos higiene y confort? Que es una sábana corta, que es gruesa, que se puede hasta levantar al paciente, pero en este caso se utiliza para evitar que se moje la cama y tiene que ser impermeable. Se coloca se descubre el paciente solo que quede expuesta la región perineal, se cuelga la bolsa de la ducha en los soportes de suero, más o menos unos 30 centímetros por encima de la vagina, y se trasiega todito el líquido que va en la guía, que es como una guía de suero, ¿verdad? Se le saca el aire y se lubrica la boquilla. Hay unas boquillas especiales para duchas vaginales. Entonces se deja correr algo de fluido en la zona perineal y luego se inserta esa cánula cuidadosamente dirigida hacia el sacro, siguiendo la dirección de la vagina. O sea, introducimos en el orificio vaginal y se baja un poquito y se deja, ¿verdad? Esa cánula se inserta aproximadamente entre 7 y 10 centímetros. Y hay que girarla varias veces, pues porque lo que estamos tratando es lavarlo. Se deja el líquido irrigado que fluya libremente y se retira la cánula cuando se termina de pasar la solución, generalmente son 1000 cc, se seca la zona perineal y se retira el pato, ¿ya? El pato que utilizamos para que se recoja toda esa pato o cuña, como ustedes lo vieron en higiene y confort. Entonces se retira el pato, se lleva al lavabo, se lava, se retiran los guantes, se lavan las manos y hacen las anotaciones necesarias en relación a la administración de la ducha vaginal, o aquí se le dice, aquí está irrigación, pero se conoce acá como ducha vaginal, y la instilación o colocación del óvulo. Tenemos la última vía, que es la vía rectal. Entonces, ¿qué es cómo se define la vía rectal? La administración de medicamentos por la vía rectal, la introducción de medicamentos en el recto en forma de supositorio. La administración rectal es un método cómodo, seguro de administrar ciertos medicamentos. Tiene ciertas ventajas, evita la irritación de la porción superior del digestivo en los pacientes que se encuentran con este problema. Por ejemplo, dijimos en pacientes con náuseas y vómitos. Resulta ventajoso cuando el medicamento tiene un sabor u olor desagradable. Este fármaco se va liberando a una velocidad lenta pero estable. Los supositorios rectales proporcionan concentraciones sanguíneas. Una vez que se administran los supositorios rectales, proporcionan concentraciones sanguíneas mayores del medicamento, porque la sangre venosa procede de la parte inferior del recto y no pasa a través del hígado. Entonces, él trae, este tipo de absorción es más rápida.
Entonces, ahí está el procedimiento, ven el recto, ahí está el orificio anal, se introduce, ¿verdad?, el supositorio rectal por más allá del esfínter. El esfínter anal es prácticamente está justo en el orificio anal, después del orificio anal, entonces hay que introducirlo más allá del esfínter, porque si lo deja en el esfínter, él lo va a expulsar. Entonces, primero bueno, ya sabemos los 3 primeros pasos: lavado de manos, llevar el equipo necesario, se le explica el procedimiento al paciente y en este caso se le debe colocar los guantes. Una vez que tenemos acá, primero colocamos en el paciente, ¿verdad?, en decúbito lateral izquierdo, que nunca se les olvide, para la administración de enema, para la administración de supositorio rectal, el paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo o en DESIMS izquierdo, con la parte superior de la pierna flexionada. Si ustedes ven acá, esta parte de la pierna va a estar flexionada, va a estar de ladito. Se retiran las cubiertas de la cama para exponer las caderas. Ponga un guante en la mano que se use se tiene que poner guante en la mano que se utiliza para introducir el supositorio. Primero se le quita el envoltorio del supositorio, se lubrica el extremo redondeado y liso. ¿Se acuerdan que allá ustedes les presenté cómo este tema ya se los había mostrado yo la vez pasada en la administración enteral? Entonces, aquí ya está el procedimiento. Entonces, dijimos que era en la punta redondeada, en la punta que no está, que está recta en el supositorio. Se lubrica el dedo índice enguantado, este dedo debe estar lubricado. Se le anima al paciente a que se relaje respirando a través de la boca, o le decimos respire con la boca abierta y ya mete aire. Esto suele relajar el esfínter anal externo. Se introduce el supositorio suavemente en el conducto anal por el extremo redondeado primero, según lo indique el fabricante del supositorio, a lo largo de la pared rectal, utilizando el dedo índice enguantado. Miren, y se empuja. En un adulto se debe introducir el supositorio más allá del esfínter externo, más o menos en 10 centímetros. Cuidado, estas preguntas son básicas para cuando en el examen. Fíjense bien, esto es importante, qué cantidades o qué tanto debemos introducir las cánulas en las duchas vaginales o en los supositorios u óvulos. Apriete los glúteos del paciente entre sí, ¿verdad? Entonces, se introduce 10 centímetros. Hay que evitar introducir el supositorio en la S con el fin de que pueda absorberse de forma más eficaz. O sea, si hay muchas heces fecales, eso no va a ser efectivo. Una vez que el paciente se le introduce eso, se retira el dedo, obviamente, y se aprietan los glúteos del paciente entre sí unos minutos. Se le dice al paciente que permanezca en decúbito lateral izquierdo en la misma posición para poder retener el supositorio. El supositorio debe de retenerse, ¿verdad?, por diferentes periodos en función de las instrucciones del fabricante. ¿Sí? Y entonces este es el último procedimiento que tenía